La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Para tratar este tema nos acompaña la doctora Catalina Yepes, epidemióloga y ex asesora de la Organización Panamericana de la Salud. Doctora Yepes, buenas noches, gracias por acompañarnos en este espacio. Bueno, el 20 de diciembre precisamente el COE pues determinó... Buenas noches. Buenas noches. Le comentaba que el 20 de diciembre el COE nacional... pues ha determinado que nuevamente tenemos que usar las mascarillas, protegernos, sobre todo en los espacios cerrados, esto debido al incremento de casos COVID y también de infecciones respiratorias. La pandemia aún no ha terminado. ¿A qué se debe este incremento, doctora? ¿Si ha habido un proceso de vacunación? ¿Tal vez nos hemos relajado? ¿Qué es lo que nos puede decir al respecto conforme a su experticia? A ver, es un poco de las dos cosas que usted acaba de mencionar muy bien. Por un lado, hay una pandemia que todavía no termina. Estamos entrando en un tercer año pandémico, donde esperábamos, seguimos con la fe de que podemos ir saliendo de la misma. Sin embargo, con lo que está pasando ahora mismo en China, nos mantiene tanto a todo el mundo y mismo a la Organización Mundial de la Salud sobre lo que puede pasar con el futuro de la pandemia. ¿Por qué en el Ecuador estamos retomando medidas? En definitiva, porque las variantes siguen esta era una variante capaz de generar múltiples mutaciones, múltiples subvariantes, y además se acompaña de un proceso de vacunación que, al menos con la primera dosis de refuerzo o terceras dosis, no alcanzó la cobertura esperada. Entonces, en este sentido, cuando no alcanzamos la cobertura esperada, y además tenemos unas variantes que son capaces de evadir la inmunidad adquirida por la vacuna incluso, se presenta pues este aumento de casos que obliga precisamente, además en un contexto de co-circulación o de circulación simultánea de virus de la influenza, de virus sincitial respiratorio, que son virus de transmisión respiratoria obviamente, hace que se haya tomado esta medida en la que yo estoy de acuerdo y que considero incluso que debió haberse tomado por lo menos hace unas 8 semanas atrás. Doctora, en ese sentido también pues se habla también de los virus estacionales, hablamos de una influenza. ¿Cómo identificar los síntomas entre el COVID e influenza? ¿La influenza también se puede contagiar? ¿Cómo nosotros podemos determinar tengo COVID o tengo influenza? Porque son muy parecidas. Claro, definitivamente las diferencias son muy sutiles. Ambas tienen malestar general, ambas pueden tener cefaleo, dolor de cabeza. En algún momento el dolor de garganta es mucho más evidente, mucho más fuerte, menos soportable en COVID que en influenza. El dolor de la garganta en COVID es un dolor que a usted le impide incluso ingerir agua, por ejemplo. La gente lo menciona como que le arde mucho, como que le quema por dentro. Lo que pasa en la influenza, el dolor de garganta no tiene esas características. La secreción nasal puede darse en ambos casos. ¿Cómo lo diferenciamos? Aquí sí es un poco la búsqueda con quienes estuve en contacto. Si estuve en una reunión previa hace unas 48 horas y alguien estornudó, alguien estuvo tosiendo, muy probablemente tengo influenza. Si la reunión que tuve hace 4 o 5 días y yo empiezo con molestias, con dolor de cabeza, con una sensación de sueño, sentirme extraño, raro, probablemente es COVID. Es decir, el periodo de incubación o el periodo que yo me contagio, que yo presento los síntomas, luego de haber estado en contacto con alguien, si es a los 2 días, máximo 3, probablemente es influenza. Si es 4 o 5 días, seguramente es COVID-19. Pero las diferencias son muy sutiles, se transmiten por gotículas respiratorias, se transmiten por aerosoles que quedan en el aire suspendidos, sobre todo COVID-19. Entonces, de ahí la importancia de usar mascarilla en espacios cerrados. Y si no podemos usar la mascarilla, porque esto es lo importante, estamos en las fiestas, nos reunimos en los patios, en Quito o en la sierra, tener las ventanas abiertas en una época fría es medio complejo, pero al menos debemos tener una de las ventanas, uno de los ventanales abiertos, de tal manera que haya circulación de aire. Lo mismo en la costa, aun cuando se use el acondicionador de aire, debe haber siempre un espacio que permita circular el aire, de tal manera de que podamos estar con sin la mascarilla al momento de ingerir los alimentos y demás. Y recordando también el uso del gel de manos, que ahora mismo se vuelve
nuevamente importante para la detención de los contagios. Doctora, el primer síntoma que una persona tenga, lo primero que debe hacer es aislarse. ¿Cuál es la recomendación adicional que usted daría? No, definitivamente hay que aislarse. Porque como le digo, son tan sutiles las diferencias que no podemos saber si es influenza o COVID. Lo importante es aislarse. Lo interesante sería no ir a trabajar, pero eso es un poco más complejo porque debe presentar un certificado médico, debe recibir el orden de aislamiento desde el trabajo, las empresas, me imagino. Sin embargo, colocarse la mascarilla si no puede aislarse. Preferible doble mascarilla o KN95. Si se aísla, aislarse. Al tercer día, hacerse una prueba de antígenos rápida que debe existir en los centros de salud, y en caso de no haber en los centros de salud, en las farmacias particulares, hacerse la prueba en casa, que al tercer día hay mucha más probabilidad de que la prueba sea positiva en el caso de estar infectado de COVID-19. Doctora, ¿son efectivas estas pruebas de antígenos que venden en las diferentes farmacias? ¿Hay seguridad de que puede determinar el virus? ¿O podría hacerse otra de refuerzo en un laboratorio? Sí. Bueno, también un poco marcas y marcas, ¿no? Pero yo entiendo que todas estas pruebas pasaron por una certificación del ARSA, por una rigurosidad en cuanto al control de calidad y demás, y se probó su sensibilidad y especificidad. Y hasta ahora, de lo que yo conozco, incluso por entornos cercanos, que he utilizado estas pruebas, las que cuestan $7, $8 más o menos, y ha funcionado. Yo mismo he realizado a otras personas las pruebas y han marcado positivo. Por ahí, ¿cuándo puede una prueba resultar negativo? Y yo decir, pero yo me siento enferma. Cuando usted la toma oportunamente. Es decir, si yo empiezo a sentirme mal hoy día, me duele un poco la garganta, me duele un poco la cabeza, estornudo, y me hago la prueba hoy, seguramente sale positiva. Si me la hago si me la hago mañana, también existe la posibilidad de que salga negativa. Por eso el tercer o cuarto día es fundamental. También es como el lugar exacto donde se toma la muestra. Es importante darle muchas vueltas al hisopo, tratar de obtener la mayor cantidad de secreción posible, darle muchas vueltitas en el frasquito donde se coloca el hisopo, y finalmente colocar entre 5 y 7 gotas en la bandejita y esperar los 15 minutos hasta que marquen las rayitas. Perfecto. Entonces, es importante el día. Tercer día es un día que en la mayoría de los casos debe arrojar positivo. Si tiene la duda y cree que tiene COVID y sale falso positivo, lo interesante es repetir la prueba 2 días después, aislarse y mantener la mascarilla y la higiene de manos. Doctora, hay algo también muy importante que muchas personas pues tal vez se confían en el sentido, bueno, yo tengo las vacunas, han pasado por un proceso de COVID ligero o leve, pero estos contagios continuos, esta falta de preocupación, de cuidarse, pues trae complicaciones a largo plazo. Hay secuelas que deja el COVID a muchas personas, pero hay contagios recurrentes. Entonces, no es que porque estoy vacunado o la vez anterior no me dio tan fuerte el COVID, me curé en 3 días, 4 días. Son las secuelas que puede dejar. ¿Cuáles son estas? Bueno, definitivamente hay un error en la percepción de la gente. Dice, me dio COVID recientemente, pero la pasé ok. ¿Para qué? Un día de molestias y el otro día seguí mi vida. No, el COVID se caracteriza precisamente porque aún asintomáticos o en personas que les ha dado de forma leve el COVID, esta repetición constante de la exposición y de la enfermedad de COVID-19 genera secuelas a largo, corto y mediano plazo. Tenemos la niebla mental, es decir, las personas que de pronto comienzan a confundir las cosas que tienen, empiezan a sentir pérdida de la memoria, sobre todo la reciente. Tenemos personas que tienen problemas cardiovasculares, hipertensos que debutaron siendo hipertensos a raíz de COVID-19, complicaciones cardíacas a posteriori. Tenemos ansiedad, tenemos depresión, tenemos la fatiga. Hay personas que eran deportistas, que salían a trotar, salían a caminar y luego de pronto sienten que ya no pueden, que ya se disminuyó esta fortaleza. Y lo otro, lo fundamental, que COVID por algún mecanismo está disminuyendo nuestra respuesta inmunológica y está haciendo que seamos mucho más fácil presas de enfermedades, de alergias, de problemas de piel. Es decir, se abre todo un abanico de posibilidades que estamos todavía estudiando. Esta es la nueva enfermedad crónica del siglo XXI, el long COVID, el COVID persistente. Entonces, no lo tomemos a la ligera. Yo veo en los supermercados, veo a la gente, mucha gente usa mascarilla, pero hay mucha gente también que no la usa y va por ahí con una actitud como
O sea, yo no la uso porque yo ya me vacuné, porque a mí ya me dio COVID, me fue bien, entonces no necesito usarla. No, hay que usarla. Así me haya dado COVID, hay que usarla porque no tiene que darnos COVID a cada momento. Cuando me da influenza no pasa nada, me quedo en cama 5 días, me duele la cabeza, me da el famoso trancazo que mucha gente lo conoce así, pero luego pasa, pero la influenza no me deja secuelas. El COVID sí me deja secuelas. Qué interesante. Entonces, esto, ¿sí? Hay que tomarlo con mucha seriedad. Usted lo ha dicho, hay secuelas a largo plazo y eso hay que considerarlo. Hay muchas personas que se les cae el cabello, que tienen alergia a la piel, la pérdida de memoria que usted menciona, esas lagunas que se pueden dar y entre otras, ¿no? Y esto continúa en investigación porque es una enfermedad que nadie se lo esperaba, es una enfermedad nueva, entonces hay que cuidarnos mucho más. Y justamente sobre ello, cuando una persona se contagia de COVID, dice, bueno, tengo inmunidad 6 meses, ¿es real o no? Bueno, lo que se ha visto con Omicron, básicamente con Omicron, que es la última variante que está de enero del 2022 y que ha venido generando todas estas nuevas subvariantes, sobre todo la última en China, que está resultando ser muy explosiva, es que nos deja, cuando uno pilla COVID, nos deja una inmunidad entre 3 a 4 meses. Es decir, es muy poco probable, salvo ciertas características excepcionales, que usted pille COVID un mes después de haber salido de la enfermedad hace un mes. Entonces, la inmunidad puede durar alrededor de unos 4 meses. Okay. Entonces, después de 4 meses puedo volver a enfermarme de COVID y por eso sigue siendo importante, insisto, que debemos alcanzar al menos la tercera dosis. La cobertura del país no supera el 60-65% en terceras dosis o primeras dosis de refuerzo. Eso quería preguntarle. Que las vacunas ya no son tan efectivas para las subvariantes Omicron, sí que nos da efectividad frente a estas generalidades del virus, que es precisamente lo que evita que vayamos a la UCI y lo que reduce mucho más las probabilidades de morir a consecuencia de la enfermedad que si no estuviésemos vacunados. ¿Cuántos refuerzos usted recomienda, doctora? Porque algunos dicen, bueno, ya tengo la tercera dosis, hasta aquí me quedo, o aún siguen con los temores, los mitos que existen referente pues a las vacunas, o deben alcanzar una quinta, sexta dosis dependiendo de la edad, si tienen enfermedades preexistentes. ¿Cuántas dosis es recomendable aplicarse? Bueno, lo importante es que al menos alcancemos las 3 dosis, porque recordar que la cuarta dosis ha sido descrita, por lo menos, o se ha definido por las autoridades nacionales, a grupos específicos mucho más vulnerables. Estos grupos que son vulnerables, adultos mayores con comorbilidades, personas con comorbilidades de cualquier edad, sí que deben aplicarse la cuarta dosis, pero al menos colocarnos la tercera dosis y mantenernos expectantes en la llegada de la vacuna bivalente. Que esta vacuna se ha demostrado que se la está desarrollando, ya se la desarrolló de hecho, y que es mucho más eficaz frente precisamente a Omicron y las diferentes variantes que van surgiendo. Al colocarnos esta vacuna se nos abre la posibilidad de que si Omicron sigue mutando, como lo viene haciendo hasta ahora, definitivamente cada vez va a ser mucho menos virulento, menos agresivo el virus de COVID-19, el coronavirus, y ahí sí paulatinamente podemos ir diciendo, hemos salido de la pandemia y entramos a una fase denominada endémica, que es un poco como la de la influenza, cada cierto tiempo tendríamos brotes, pero ya no ese susto de ir a la UCI, el riesgo de morir, y sobre todo ir como saliendo paulatinamente de las mascarillas, aunque yo creo que es momento de que hablemos de una política pública de salud de uso de la mascarilla. La mascarilla nos protege de la influenza, nos protege del COVID-19, nos protege de los adenovirus, de los rinovirus, nos protege de sarampión, porque son enfermedades que se transmiten por gotas respiratorias y también por aerosoles. Doctora, ¿cuánto tiempo una persona tiene que aislarse? Recordamos que inicialmente cuando pues este virus arrancó, pues se presentó en el mundo, en nuestro país, se tomaban entre 15, 30 días de aislamiento porque aún no existía una definición clara de qué hacer con la enfermedad. Pero ¿cuánto tiempo ahora se debería mantener en casa, tomar aislamiento y evitar el contacto con otras personas? Si los síntomas son muy leves, son asintomáticos, con 5 días basta porque al partir del sexto ya no hay contagio. Pero si ya hay una afectación un poco mayor, dependiendo sobre todo de la saturación, de las molestias respiratorias, entre 7 a 10 días. Pero el estándar son 5 días con estas nuevas subvariantes. Es importante también recomendar la visita de un médico porque algunos dicen, bueno, ya tuve COVID, ya sé que debo tomarme, entonces voy a la farmacia y compro lo que me sirvió la vez anterior. ¿Usted qué recomienda en este sentido?
Bueno, en definitiva hay que hidratarse mucho, hay que descansar mucho, no hay que hacer las mismas tareas que hacemos todos los días, hay que estar pendientes de los signos de cansancio, hay que estar pendiente de la sensación de ahogo. Si tengo mucha flema y empiezo a ahogarme y no tengo un aparatillo para medir la saturación de oxígeno, un oxímetro, entonces sí que debo acudir al centro de salud más cercano o al médico de mi confianza, donde prefieran, pero contar lo que está pasando y poder medir la saturación en el menor tiempo posible. La saturación de oxígeno es el indicador clave de que estamos frente a un cuadro de COVID leve o a un cuadro de COVID moderado o incluso severo. Entonces es importante estar en contacto con el médico inmediatamente, no automedicarse, salvo medicamentos para la fiebre, pero medidas físicas, básicamente descanso e hidratación. Doctora, ¿cuánto tiempo debe pasar entre la vacuna de COVID y haberse contagiado? Si yo me contagié, digamos, hace 15 días, ¿puedo ya ponerme la vacuna o debo esperar un tiempo prudencial precisamente para poderme colocar? Una vez que si usted tiene la posibilidad de repetirse la prueba 2 semanas después de haber pillado COVID y sale negativo, usted puede ponerse la vacuna. Si es que el cuadro realmente lo mantuvo en cama mucho tiempo, fue moderado, estuvo hospitalizado y no hay que ya no tiene COVID, 4 semanas es como la recomendación estándar después de haber salido de COVID para poder colocarme la vacuna de COVID y concomitantemente la vacuna de la influenza si es que todavía no se la ha puesto. Es importante también colocarnos la vacuna de la influenza ahora que está disponible y que estamos en franca circulación y que debería aumentar en enero y febrero. Doctora, para finalizar, recomendaciones importantes, se vienen las fiestas de Navidad, la fiesta de fin de año, y pues esto congrega muchísimas personas, reuniones familiares, algunos hacen recomendaciones de que cada uno pues vaya con su mascarilla o se haga un test de estos rápidos que venden en farmacia. ¿Qué recomienda usted para evitar que en estas fechas donde existe mayor número pues de reuniones familiares, de amigos, se evite pues un contagio mayor y que pueda generar pues repercusiones en la salud de los habitantes? Claro, estas fiestas son de unión, de reunión familiar, con amigos, de compartir, pero hay algo que es clave. Si usted tiene síntomas respiratorios y todavía no ha descartado que sea COVID-19 o que sea influenza, no acuda a las reuniones, comuníquese en forma telemática, quédese en su casa. Si necesariamente tiene que acudir, porque no hay otra, tiene que estar con la mascarilla KN95 o doble mascarilla, mantenerse aislado cerca de una ventana, una puerta, estar constantemente desinfectándose las manos para evitar tocar objetos y cosas que luego pueden ser tocadas por las otras personas. En términos generales, todos deberíamos tener un espacio abierto, y si esto no es posible, un espacio cerrado, pero como insisto, tiene que haber algún mecanismo, alguna ventana, alguna puerta, algo que permita que el aire circule de la vuelta, y ahí sí, con tranquilidad, sacarnos la mascarilla. Mucho cuidado con los niños. Está circulando el virus en sistema respiratorio. Quienes están afectando son los más chiquititos, los menores de 2 años, y también hemos visto casos de COVID en niños menores de 8 o 9 años. Hay brotes en las escuelas. Entonces también es importante que los adultos usemos la mascarilla cuando estemos con los niñitos en casa, y si los niñitos podemos lograr que ellos usen la mascarilla, pues que usen la mascarilla también, y que solamente nos la saquemos a la hora de comer, que tratemos de mantener el distanciamiento en las mesas, es decir, no estar todos a menos de 50 centímetros uno del otro, con una ventana abierta, y eso va a hacer que nuestra Navidad, nuestro fin de año sea seguro. Pero al primer síntoma respiratorio, ir al médico y buscar la prueba. Recordar que cuando nos da COVID, los primeros días pueden ser sin mayor complicación, pero luego de 1 semana o 2, las personas que todavía no se recuperan terminan con un cuadro de bronco, de neumonía, y entonces esas son las que llegan a la hospitalización. No hay que confiarse con que me siento un poco mal, me salió positivo, pero no toso, no estornudo, entonces voy a la fiesta. No, si es positivo para COVID, enfermo o no enfermo, debo quedarme en casa. Esto es definitivo. Si tiene gripe, si cree que tiene influenza y descartó COVID, puede ir a la fiesta, pero a la reunión familiar, pero usando la mascarilla, la doble mascarilla quirúrgica o la mascarilla KN95. Desinfectar las manos siempre, tratar de evitar los abrazos
en la medida de lo posible y ventilar. La clave de todo esto es la ventilación. Y ventilación implica mantener una entrada de aire natural a la casa, al espacio donde yo tengo la reunión. Doctora, para finalizar, una pregunta de nuestros oyentes. Me indican si se puede administrar al mismo tiempo la vacuna de COVID y la de influenza. Por supuesto que sí, en un brazo se pone la de COVID y en el otro se pone la de influenza. No pasa absolutamente nada. Un dolorcito en el brazo, por ahí una paracetamol. Algunos presentan síntomas de fiebre, dolor de cabeza. Recomiendan bañarse, perdón. Algunos presentan síntomas de fiebre. Sí, puede haber fiebrecilla. O sea, algunos presentan dolor de cabeza, algunos presentan fiebre. En muy poquitos casos, a algunos les da algo parecido a la gripe poniéndose la vacuna de influenza, pero son pocos casos. Lo común es el dolor en el brazo. Entonces, paracetamol al salir del punto de vacunación, también no viene mal después de vacunarse, y colocarse una en cada brazo. Y con esto puede pasar unas navidades también tranquilos con las medidas de protección que ordenar. Doctora Yepes, muchísimas gracias por habernos brindado pues estos consejos importantes desde su experticia como médica epidemióloga en cuanto a cómo identificar pues el COVID y la influenza y qué debemos hacer, sobre todo en estas fiestas que se acercan. Hay que tomar precauciones y actuar con responsabilidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Muchísimas gracias también por la invitación. Hasta luego.